Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación de Befi, obedeciendo la voz de su precepto, hermanos. Qué bendición estar aquí nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder, hermanos, seguir viendo ese tema que hemos iniciado el día de ayer, las señales de que estamos siendo atacados espiritualmente. El versículo que estamos usando para este estudio está en Efesios 6, 12, recordando, hermanos, que sí, en la vida cristiana hay muchas cosas buenas, el Señor nos bendice, ¿verdad? Podemos contar sus maravillas en nuestra vida, pero también, hermanos, hay que recordar que hay luchas y que todavía estamos en una carne que día a día tiene que ser sacrificada y tiene que ser muerta. Dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a veces pensamos, ¿verdad?, de una forma literal, que el diablo va a venir un día físicamente y nos va a querer separar de la Biblia, o nos va a hacer algo para que no vayamos a la iglesia, o pensamos que es de esa manera, pero a veces son cosas tan sutiles, hermanos, que no nos damos cuenta. Por eso, hermanos, le hemos puesto este estudio así, las señales de que estamos siendo atacados en lo espiritual. Como el diablo no trabaja así, él trabaja de otra manera, la cual muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta y sin querer nos estamos alejando más y más de Dios y acercando más y más a lo de este mundo. El día de ayer empezamos hablando sobre esta historia de Job, cómo él dice la Biblia y nos recuerda que él tenía una buena disciplina de que todos los días iba y sacrificaba holocausto a Dios por él, por su familia y por sus hijos. Y de las primeras cosas que él perdió en toda esa lista que la Biblia nos narra, de cosas que él perdió poco a poco de sus bienes, lo primero que fue atacado fueron sus ovejas y sus criados, la gente que le ayudaba a cuidarlas. Entonces eso nos habla que Job fue atacado en la parte espiritual, en lo que él más deseaba, que es estar en la presencia de Dios. Entonces vimos que somos atacados cuando nuestra devoción con Dios es destruida. Él perdió completamente eso, hermanos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que poco a poco estamos perdiendo nuestra comunión con Dios. Ya se nos hizo normal que pasara un día, que pasaran 2 días, que pasara una semana, que pasara un mes o meses enteros, hermanos. Y esas son señales que debemos de estar poco a poco entendiendo que ocupamos ver en nuestras vidas y volver al Señor. Y el día de hoy vamos a ver un segundo punto. Otra señal, hermanos, es que hay confusión acerca de nuestro propósito. Cuando vienen las pruebas, cuando somos atacados en lo espiritual, hay confusión en nuestro propósito. Ahí, en esta misma historia que hemos visto de Job, capítulo 1, acompáñenme otra vez a Job, capítulo 1, vamos a ver cuál fue el resultado después de que él perdió todo, de que él estaba prácticamente sin nada de un día a otro, en un mismo día, de tener gran bonanza, de tener grandes recursos, pasó a ser como cualquier otra persona, ¿verdad? Un mendigo, una persona que había sido atacada hasta en su salud también. Dice el versículo 21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El peor error, hermanos, que podemos cometer, tal vez como cristianos, cuando pasan este tipo de cosas, cuando somos siendo atacados en lo espiritual. Job está siendo atacado en la parte espiritual y material, pero a veces cuando nomás es en lo espiritual, hermanos, estamos muy propensos, o casi es un 100%, le echamos la culpa a Dios. Oh, Señor, mira, sí, y luego empieza un poquito de reproche, ¿no? Mira, Señor, si yo te sirvo, mira, Señor, si yo he sacrificado, mira, Señor, que yo hago esto en mi iglesia, mira, Señor, que tanto que empezamos a tener una actitud. Porque sí somos como seres humanos, pero hermanos, aunque venga esa prueba espiritual, aunque a veces no entendamos si bueno, si yo hago tantas cosas y mira aquel que no hace nada y cómo le va bien y yo que estoy aquí, hermanos, no comete ese error. Si estamos siendo atacados en lo espiritual en nuestras vidas, debemos de recordar que siempre Dios tiene un propósito mejor. Sí, es fácil ver esa historia de Job y decir, bueno, Job la pasó mal, pero después ya muchos sabemos cómo terminó esta historia. Pero Job desde el principio dijo, no voy a quitarle el mérito a que todo esto dentro de la soberanía de Dios. Dios tiene un control. Salmo 138, hermanos. Vamos a ir Salmo 138. Salmo 138. En su versículo 8. Salmos 138, 8, hermanos. Dice ahí, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Dice, no desampares la obra de tus manos.
Fíjense, hermanos, cómo la Biblia aquí nos dice, y no pone una condición, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí siempre y cuando me vaya bien, siempre y cuando no pase por luchas, siempre y cuando no pase por pruebas, siempre y cuando todo me salga tan bonito y tan precioso. No, hermanos, no da esa condición. Pase lo que pase, Jehová va a cumplir el propósito en su vida y en mi vida, hermanos. Y luego nos recuerda quién es Dios. Dice: porque tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, hermanos, el entender que estamos en las manos de Dios, el entender que vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas, posiblemente nuestra carne a veces diga: ya no quiero saber más de Dios. Hermanos, no se lo olvide, Dios le salvó con un propósito. No fue casualidad. Si usted tiene 5, 10, 15 o 20 años de ser salvo, de ser cristiano, no se lo olvide, Dios tiene un propósito para su vida. Dios le va a ayudar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Curiosamente, hermanos, el diablo hoy más que nunca está trabajando en la vida de las personas, en los jóvenes, de causar confusión de lo que ellos son, de lo que ellos pueden ser. Y ya no solamente en un aspecto moral, sino en un aspecto sexual también. Hoy más que nunca la gente ya no sabe, nace con un sexo, pues dice: bueno, yo me siento confundido, creo que soy otra persona, o creo que soy un animal, o creo que pertenezco a este género. Hermanos, la gente vive en confusión. El diablo es experto en sacarnos o meternos dudas acerca de lo que somos, de lo cual el Señor nos vino a rescatar. Posiblemente trae a esas partes de nuestro pasado tristes y lamentables. Hermanos, no se lo olvide, usted es de Dios. Dios cumplirá ese propósito en su vida. Y el diablo ataca en lo espiritual, sacándonos o confundiéndonos cuál es nuestro propósito. Job no se confundió. Job sabía, el salmista sabía que pasara lo que pasara, el Señor iba a cumplir su propósito en su vida. Hermanos, esperando que este segmento sea de bendición para su vida. Si es así, compártelo a alguien más y ya estaremos el día de mañana también viendo más segmentos de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto, hermanos. Que Dios los bendiga.